Bueno, muy buenas noches para todos. Para mí es un gusto darles hoy la bienvenida a nuestra segunda web del curso de evaluación de proyectos, el cual vamos a revisar conceptos básicos de la unidad 2 y el desarrollo, las generalidades de la fase número 3. Recordemos que nuestro curso, Evaluación de Proyectos, cuenta con un componente práctico, que es la plantilla Excel, en el cual ustedes la han consultado para el desarrollo de la actividad fase número 2. Bueno, en esta fase número 3, continuamos nosotros trabajando con esta plantilla Excel, ¿sí? Que es el componente práctico, la práctica empresarial, donde vamos a trabajar análisis de sensibilidad, lista de chequeo ambiental y lista de chequeo social. La temática que nosotros vamos a desarrollar en esta fase número 3. Recordemos que la fase tiene un puntaje máximo de 175, entonces para que tengamos en cuenta y pues no dejar para el final todo el desarrollo de la actividad. Ya al finalizar daremos algunas indicaciones, algunas recomendaciones desde cada docente que nos acompaña el día de hoy. Agradezco al profesor John Jairo que nos va a acompañar con la orientación de esta web. Además nos acompaña el profesor Edison, muy agradecida, y pues estamos a la espera de los demás docentes del curso. Y le doy paso a nuestro docente, el profesor John Jairo, para que dé inicio a la web número 2. Estaré dando respuesta en el chat a las preguntas, o al final vamos a intermedio y al final vamos a responder las preguntas al respecto. Bueno, no sé si haya, antes de dar inicio, alguna pregunta, alguna inquietud al respecto de parte de los estudiantes. Bueno, veo que no, entonces muy buenas noches, profesor John Jairo, y adelante. Muy buenas noches, señora directora, compañeros docentes y estimados estudiantes. Mi nombre es, como lo indicaba la directora, John Jairo Cárdenas Pérez. Soy actual tutor del curso de evaluación de proyectos y vamos a ver esta segunda web que tiene relación con la fase 3 del proceso práctico del desarrollo del proyecto. Entonces, comienzo con esta pregunta porque realmente a medida que uno va transcurriendo en el proceso del curso, pues mira a muchos como con esa incógnita de por qué proyectos, y realmente sabemos que la palabra proyectos tiene una connotación bastante amplia y hoy en día pues es muy necesario y debe ser un tema transversal hacia todas las profesiones, en razón que cuando hablamos pues, de lo que está pasando actualmente en Colombia en el tema de desarrollo económico, pues una de las maneras de contribuir a ese desarrollo económico es la generación de ideas, la generación de empresas o la generación de proyectos, ya que pues mediante estos podemos generar plusvalía, es decir, generar un valor agregado en tema económico. Podemos generar riqueza porque estamos generando nuevos bienes y servicios, podemos generar el empleo para otras personas y podemos generar trabajo para otras empresas. Entonces, digamos que ojalá este tipo de cursos pues fueran de más trazabilidad a las diferentes profesiones, porque realmente lo necesitamos en el mercado. Entonces, digamos que estas recomendaciones las da la guía 1, yo vuelvo y las recalco porque se evidencia todavía de que hay muchos estudiantes que no revisan el sílabus, no revisan el material, no identifican la estructura del curso, quieren llegar a solucionar
el curso sin revisar pues estas recomendaciones que realmente desde el principio se hacen. Entonces yo vuelvo y la recalco. Una, revisar el sílabus. Dos, es conocer la estructura del curso como tal. Tres, es revisar el material de la unidad 1 y 2, el material de apoyo bibliográfico que tiene el curso. Descargar la guía de actividades y descargar el anexo 1 plantilla Excel proyecto Pantajado. De una vez aclaro que pues el proyecto no hay que cambiarlo, el proyecto que realmente se tiene que trabajar es el que está dispuesto en la plantilla, que es sobre un producto de Pantajado, el cual ya está de alguna manera formulado en el tema de evaluación financiera y que ustedes a principio pues tienen que analizar de una manera cuantitativa y cualitativa dichos indicadores y formatos que se presentan allí. También recalcarles de que la plantilla tiene unas etiquetas. Esas etiquetas explican de una manera detallada, pues algunos, no todos, pero sí la mayoría de puntos que dan una mayor claridad a la descripción de ese indicador o de ese detalle o de ese cuadro o de ese punto que se está viendo. El curso, pues para hacer como una recordación del tema, el curso tiene dos unidades. Una unidad que es conceptualización, rentabilidad, agregación de valor, que se compone pues de una actividad que fue el cuestionario que ustedes desarrollaron al inicio, que es un tema más conceptual de conocimientos, de conceptos, y una segunda actividad que pues culminaron el 2 de abril y que hace parte de ese proceso que les voy aquí como a mostrar para hacerles como un recorderis de esa actividad que acabaron de hacer para llevar la secuencia de la siguiente actividad. Entonces, en esta unidad se ve pues esos dos actividades, esos dos temas y pues también se habla de los indicadores de rentabilidad financiera, de criterios de responsabilidad social y criterios de medio ambiente. Digamos que estamos trabajando con Lira. Cuando se trabaja con Lira, esta bibliografía, este autor trabaja bajo el concepto de desarrollo sostenible, bajo sus tres ejes, que es el económico, que es el ambiental y que es el social. Entonces, todo el desarrollo del curso, pues siempre está como enfocado y centrado bajo esos tres ejes, como tal. Cuando hablamos de rentabilidad financiera, pues ahí está entrando sobre ese tema económico que les hablaba de los tres ejes. Responsabilidad social, pues el tema social, y medio ambiente, pues el otro eje que es el tema ambiental. Y a través de los cuales, de esos tres, se identifica si el proyecto genera un valor para el accionista o no. Todo el tiempo, pues se está hablando de esa generación de valor, ¿no? Porque todo el tiempo se está analizando dicho proyecto de Pantajado. Como primera unidad está la conceptualización, rentabilidad, agregación de valor, y como segunda unidad está la sensibilidad y la toma de decisiones de invertir. Ya pues ahí estamos hablando de un análisis de riesgo, ¿sí? Que incluso hace parte de lo que vamos a ver hoy, y ese análisis de riesgo pues es una herramienta para examinar las desviaciones que se presentan en esas variables o en esos indicadores financieros del proyecto de emprendimiento que están ustedes desarrollando en esa plantilla Excel que es Pantajado. Y la probabilidad de ocurrencia de eventos de mercado, que eso también entra como parte del análisis. Entonces, el tema estratégico del curso, pues, va a ser esa plantilla, ¿sí? Que es lo que hace como más práctico el curso y que ustedes pueden en esa plantilla desarrollar las diferentes actividades, ¿sí? Y cuando estamos hablando de la plantilla, pues estamos hablando del Pantajado y mirar en ese proyecto formulado, pues el tema de la rentabilidad, el retorno de la inversión en el tiempo, la agregación de valor y el riesgo, perdón, por desviaciones de las variables por cambios del entorno, que ese es como el análisis de sensibilidad. Y pues se tiene como resultado un informe para la toma de decisiones de invertir o no,
teniendo en cuenta pues, los aportes del desarrollo del contexto donde ustedes estén, porque estamos hablando del Pantajado, pero pues que tenemos estudiantes de diferentes partes del país que pues tendrá alguna variable o algún contexto que afecte diferente si es en el tema centro al tema de la costa. No sé, por eso se habla también de esos aportes que se pueden desarrollar en el contexto donde ustedes estén, como tal. La estrategia de aprendizaje de todo el curso se organiza en cuatro fases. Fase de reconocimiento de saberes, que es lo que les hablaba del tema del cuestionario, rentabilidad de agregación de valor, que fue el primer informe que ustedes ya debieron de haber terminado el 2 de abril, que ya les hago como una síntesis de ese informe. El 3, que es el componente práctico de práctica profesional, y el 4, que es la toma de decisiones de invertir. En este momento estamos acá. Este es el que vamos a hablar hoy, que es el componente práctico, práctica profesional. Esta es la estructura del curso que les hablaba. Ustedes ahí identifican y ven las fases que les acabo de comentar. Fase 1, que está acá, reconocimiento de saberes, cuestionario de evaluación. Fase 2, que es rentabilidad de agregación de valor. Fase 3, que es componente práctico y práctica profesional, que es el que estamos hablando hoy. Y faltaría fase 4, que es toma de decisiones de invertir. Aquí ustedes pueden revisar fechas, ¿no? En este momento se acaba de terminar la de rentabilidad de agregación de valor el 2 de abril del 2023 y ahora iniciamos el 3 de abril esta unidad 2, fase 3, que es el componente práctico, práctica profesional. Y termina el 14 de mayo del 2023, a medianoche. Es decir, que todavía hay tiempo, pero esta actividad es un poco más larga y detallada para que no dejen para última hora el desarrollo de la misma. Entonces, haciendo un recorderis de lo que ustedes hicieron en el trabajo de la unidad 1, fase 2, rentabilidad de agregación de valor, pues era un documento en PDF y tenía un tema normativo en APA y tenía un tema de participación en foros. Yo les muestro aquí rápidamente en qué consistía esa actividad. Estamos hablando de la de rentabilidad, que es que estaba hasta el 2 de abril. Entonces estamos hablando de una portada. Esta es la estructura como tal que ustedes debieron de haber presentado en esa actividad que estaba hasta el 2 de abril. Entonces yo lo he clasificado de A a E, creo que lo tengo así. Entonces la estructura era pues la portada con todas las especificaciones de APA, que era lo ideal, la tabla de contenido, en un capítulo que hablaba de generalidades. Ese capítulo de generalidades pues tiene una introducción. Tiene esa introducción, pues lo ideal es que fuera en idioma inglés y tiene como requisito mínimo que sea una hoja doble espacio. Tenía unos objetivos y tenía una justificación que incluía un mapa conceptual en inglés. Hasta ahí estamos hablando de como de la estructura de la segunda parte o la C o el capítulo 1 que se llama generalidades. Estamos hablando de lo que ustedes ya debieron de haber presentado. Lo hago como para llevar el contexto de lo que sigue y como para que ustedes no pierdan la línea y haya una mayor claridad sobre el desarrollo de las actividades y del curso como tal. Vamos con el D, o sea, ya llevamos 3, llevamos el A, que es la portada, el B, que es la tabla de contenido, el C, que es el capítulo 1, las generalidades, y el D, que es el capítulo 2, que es el cuerpo del trabajo. Entonces, aquí ustedes debieron de haber desarrollado un marco contextual. Ese marco contextual, pues, se caracterizaba por tener una descripción detallada del proyecto formulado de Pantajado. Es como describir ese contexto en el cual se desarrolla el proyecto como tal. Y según pues el soporte que ustedes tienen, que es el anexo 1, y revisar unas hojas en Excel de la plantilla que ustedes tienen. Yo me salgo acá, bueno, miremos primero las hojas, la hoja de ficha técnica, la hoja de cotizaciones, la hoja de punto de equilibrio,
el margen de contribución y la información básica de entrada. Si no, yo me salgo un momentico acá, yo tengo abierto aquí el Excel y aquí están las hojas que dice el documento. Entonces está la ficha técnica, están las cotizaciones, que en las cotizaciones están todas las inversiones, la ficha técnica que está toda la información del producto detallada. Estos son como los adhesivos, como las explicaciones de algunos indicadores y variables del proyecto, que les decía que pues era conveniente que leyeran. Por ejemplo, aquí miremos esta, vea. Aquí dice inversión, maquinaria, equipo, y aquí está la explicación. En el cuadro 1.1, maquinaria, equipo, muebles y enseres, reconocemos informes sobre inversión. Esto es vital que ustedes lo lean para que tengan un mayor entendimiento, y esto también les ayudaba muchísimo para el tema de la contextualización, ¿no? De lo que tenían que hacer en esta primera actividad. Entonces estamos viendo la ficha del producto, estamos viendo las cotizaciones, estamos viendo el punto de equilibrio. Aquí el punto de equilibrio pues es donde ni se pierde ni se gana, mediante una fórmula que está acá y la cual explica las variables de la fórmula, y la cual tenemos todas esas variables. Tenemos el precio, tenemos el costo fijo y tenemos el costo variable. Entonces con esos datos y con la fórmula sacamos de que el punto de equilibrio para este caso es de 29.169 unidades, que es donde a un precio de 8.000 pesos, que es donde ni se pierde ni se gana, ¿no? Y se debe trabajar con un margen de contribución del 50% por encima de ese punto de equilibrio. Es decir, a estos 29.169 le sacamos el 50%, pues nos da 14.585 más 29.169, pues realmente nos dan las unidades de inicio, ¿no? Que son 43.754, que es la cantidad producida en el año, ¿no? Y eso, pues todo eso que les estoy comentando, pues la idea era que ustedes hicieran esos análisis y esas descripciones. Entonces, volviendo aquí a la presentación, está la ficha técnica, las cotizaciones, el punto de equilibrio, el margen de contribución que también está acá, cálculo del punto de equilibrio, por aquí está el margen de contribución, y está el tema de información básica de entrada, que es una de las hojas claves, ¿no? Información básica de entrada. Que aquí en información básica de entrada pues están la mayoría o sea, está como la información más tabulada, ¿no? De lo que viene atrás, porque todos estos valores salen, y aquí dice de qué cuadros y de dónde van saliendo estos valores. Por ejemplo, mire, este es el punto de, esta es las cantidades, o sea, el punto de equilibrio más el margen de contribución, ¿no? Es este que viene también del cuadro de atrás. Bueno, eso es lo que ustedes ya debieron de haber desarrollado en el ejercicio de la actividad de esa fase, ¿no? Entonces aquí, volviendo a las diapositivas, estamos hablando del capítulo 2, que es el cuerpo del trabajo. ¿Qué fichas debieron de haber revisado? Que ya se las mostré: punto de equilibrio, margen de contribución, información básica de entrada. Y está el marco teórico, como su nombre lo indica. El marco teórico tiene que ver con esas teorías que ustedes debieron de haber confrontado con LIRA 2015 y con otro material externo, para poder determinar esa conceptualización o esos conceptos que hacen parte de toda esta evaluación de proyectos y que son claves para el desarrollo de todo el curso. Entonces, ¿cómo? ¿Cuáles? Flujo de caja libre, ¿no? Flujo de caja del accionista. Aquí están las siglas, que son las que, perdón, son las que vamos a seguir utilizando de aquí en adelante. Está el valor presente neto, tasa interna de retorno, relación beneficio-costo, tasa interna de oportunidad, periodo de recuperación de la inversión y muchas otras, ¿no? Pero digamos que por sacarles unas que ustedes debieron pues de escribir,
de complementar con otro material bibliográfico, de mirar el enfoque que tenía Lira con lo que ustedes entendieron y con complemento de otro material bibliográfico, pues debieron de haber desarrollado ese marco teórico. Estamos hablando todavía de esa actividad a que tenían plazo hasta el 2 de abril. Y después viene otra parte de la estructura de ese informe que ustedes debieron desarrollar, que fue el análisis de los resultados y discusión. Aquí pues miraban el tema de la rentabilidad del proyecto, el flujo de caja libre, el flujo de caja del accionista. Cuando hablamos de flujo de caja, como su nombre lo indica, es un flujo, y ese flujo tiene que ver con los ingresos y los egresos en temas de efectivo que tiene pues una organización, una empresa o un proyecto tal. Entonces, pues en este punto 2.3 debieron pues, de haber analizado esos resultados y haber discutido esos resultados y que tuvieran en cuenta esa rentabilidad, esos flujos de caja libre, esos flujos de caja del accionista presentados en la plantilla de Excel o el anexo 1 que ya ustedes conocen, y haberlos confrontado con el tema de los indicadores de valor presente neto, de TIR y TIO, que pues también debieron de haber estudiado, porque realmente hay que comprender esos conceptos para poder contextualizar y para poder discutir sobre ese análisis, porque son claves para la evaluación de proyectos. Cuando hablamos de valor presente neto, hablamos de todos esos flujos que se generan en los periodos, pues traerlos al presente, descontarle la inversión y mirar si quedó o no quedó dinero a hoy, ¿no? Es básicamente lo que hablamos de valor presente neto. La TIR, pues es la tasa interna de rentabilidad, como su nombre lo indica, es una tasa, y lo que nos dice es si nosotros tenemos un costo mínimo, una utilidad mínima, o tenemos un proyecto, tenemos un costo de oportunidad, o tenemos la posibilidad de generar una utilidad por otro lado, pues esa utilidad es como ese activo, y ese activo se compara con ese TIR, ¿no? Y lo ideal es que esté por encima, porque pues si no, no tendría sentido, porque para eso, bueno, les doy un ejemplo sencillo, tengo 5 millones y tengo la posibilidad de meterlos a una cuenta de ahorros o meterlos a generar alguna actividad económica, pues realmente me van a pagar muy poco. Es algo más seguro, pero me van a pagar muy poco, y eso que me va a pagar el banco sería como la base, ¿no? Para poder calcular esa TIR, ¿no? Sería esa tasa del banco sería como la TIR. O en otras palabras, es como el costo de oportunidad, ¿no? También, es que lo que usted sacrifica para obtener lo que quiere obtener, o en este momento usted que está sacrificando, por ejemplo, necesitaba ir a jugar un partido o necesitaba ir a hacer alguna otra actividad en este momento, pero no la pudo hacer porque tiene que estar en la web. Eso es un costo de oportunidad, y eso también está relacionado con el tema latino. Entonces, digamos que ahí tienen que expresar, tienen que conceptualizar, tienen que comprender mucho esos conceptos para poder desarrollar una buena actividad. Y el análisis argumentativo de Lira, ¿no? Lo complementan con ese análisis argumentativo de Lira, porque pues una cosa es la experiencia que ustedes tengan sobre el tema, y otra es lo que ustedes pueden complementar con la parte teórica que nos puede ofrecer Lira y que puede articular y puede soportar un argumento como más objetivo sobre el desarrollo de la actividad. Aquí está el flujo de caja del accionista, analizar y explicar si el proyecto agrega valor al accionista y por qué. Estas son las preguntas que debieron de haber como contestado ahí. Indicar el tiempo de recuperación de la inversión, también debieron de haberlo desarrollado ahí. Y por eso pues el orden es la rentabilidad, los flujos de caja, la rentabilidad y esos indicadores de BPN, TIR y TIO. Y por último, todavía no hemos salido de lo que ustedes debieron de haber desarrollado en la actividad anterior que tenían que entregar el 2 de abril. Como último punto, que es el capítulo 3, están las conclusiones. Entonces, que esas conclusiones pues de alguna manera salen de esos resultados que ustedes desarrollaron en la actividad y los resultados de aprendizaje como tal. Entonces, indicar desde la rentabilidad del proyecto
y la agregación de valor del accionista, su aprobación o rechazo. Es decir, que tenían esas dos opciones, ¿no? Si en este momento, porque como esos son como ciclos, ¿no? Entonces, hasta lo que tienen ahora, ustedes hubiesen rechazado, hubiesen aprobado ese proyecto y por qué, ¿no? Y haber justificado y argumentado esa decisión, si fue esa aprobación o ese rechazo. Las bibliografías, tanto las que utilizaron en la plataforma, en la unidad 1 y 2, que les ofrece el curso, como también las externas, y los anexos que ustedes puedan tener o que consideren pueden agregar al informe. Esa es como la actividad que ustedes debieron de haber desarrollado en la unidad, en la actividad anterior que tenían que entregar el 2 de abril. Ahora sí, vamos con la siguiente actividad, que es el trabajo que tienen que entregar de la unidad 2, fase 3, componente práctico, práctica profesional. Entonces, aquí, pues ya miramos que hay una nueva guía. Recuerden que el código del curso es 2059. Estamos hablando de un componente práctico como tal. En la estrategia de aprendizaje pues sigue siendo aprendizaje basado en proyectos, que el aprendizaje basado en proyectos este curso es un claro ejemplo de aprendizaje basado en proyectos porque estamos hablando sobre un proyecto, ¿no? Y un proyecto que está en su tema de evaluación financiera formulado. Entonces, se puede de una manera práctica mirar el proyecto, revisar su estructura, sus indicadores y tomar decisiones al respecto. Y solucionar problemas, ¿no? Porque pues se pueden presentar situaciones pues articuladas al proyecto como tal. Entonces, por eso es un claro ejemplo de aprendizaje basado en proyectos. Tipo del curso pues metodológico, momento de la evaluación intermedia. Puntaje máximo del componente son 175 puntos. Esto vale 175 puntos. Y estamos hablando de que esa actividad comenzó el 3 de abril y termina el 14 de mayo. Les comento, es bueno que sigan leyendo, que se sigan documentando, que miren el Excel, que traten de, acuérdense que estamos hablando de un autoaprendizaje, entonces traten de leer el material y complementarlo con el tema del Excel para que pues la actividad sea mucho más dinámica, ¿no? Porque vuelvo y repito, ¿no? Los estudiantes tienden a querer hacer la actividad sin mirar el material, sin leer sobre el soporte bibliográfico que da el curso y desarrollar la actividad como por inercia y realmente se vuelve muy complejo el tema porque pues estamos hablando de evaluación de proyectos y eso tiene tema de números y cuando hablamos de números pues hablamos de parte técnica, ¿no? Estamos hablando de que aquí hay algo también de matemática financiera y eso es matemática aplicada, es decir, hay que tener unas bases de matemáticas generales y también algunas de matemática financiera. Aquí está la agenda. Aquí les demuestra pues, lo que les acabo de decir, 3 de abril al 14 de mayo, y termina, y las calificaciones y entrega de retroalimentación del 15 de mayo del 2023 al 21 de mayo del 2023. Esta es la última actividad que todavía no hemos entrado y que comienza el 15 de mayo y termina el 28 de mayo. Resultados de aprendizaje, pues monitorear mediante práctica profesional, es decir, el uso de la plantilla Excel, los riesgos provenientes del entorno del mercado. Entonces, ahí es donde viene el análisis de sensibilidad y ya lo miramos. Y también esa desviación de las variables del proyecto, ¿no? O sea, ¿qué pasa dependiendo del contexto que puede pasar con esos indicadores? Y afecta su rentabilidad y cómo eso, pues también, y cómo ese entorno afecta su rentabilidad y la agregación de valor para el accionista. Cuando hablamos de esa agregación de valor es que el proyecto está determinado para generar 500 pesos y generó 520, ¿no? Entonces, ahí ya estamos hablando de esa agregación de valor como tal. Escenario del componente, pues estamos hablando de que estamos utilizando una plataforma muy dinámica y el tema de las TIC.
El tipo de actividad, pues ustedes hacen su participación en el foro, pero la actividad se entrega grupal. El número de actividades, pues es una, puntaje 100, estamos hablando del 3 de abril al 14 de mayo, perdón, que dura la actividad. El recurso sigue siendo la plantilla Excel. Todas las actividades realmente se basan en la plantilla, porque en la plantilla está determinado todo el proyecto total. Y hace parte de ese componente práctico, y la plantilla pues es la estrategia clave de este curso y es lo que lo hace práctico, que es esas hojas de Excel. Y ahí pues van a mirar el análisis de sensibilidad, la lista de chequeo ambiental y la lista de chequeo social. Y volvemos con el tema del IRA, porque estamos hablando con un enfoque de desarrollo sostenible, y ese enfoque de desarrollo sostenible, que no sé si ustedes han escuchado el tema de la ONU, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que todos los países deben de trabajar desarrollo sostenible en 3 ejes fundamentales, que es el ambiental, el social y el económico, ¿sí? Entonces, hablamos ya del económico, aquí estamos entrando a parte del económico con el análisis de sensibilidad, y al de el análisis que hay que hacer en el tema ambiental y en el tema social. Entonces hay que tener siempre eso claro, y ya lo miramos en el tema de la plantilla. Tal. Entonces ahí está el IRA, que era lo que yo les decía. Entonces esta evaluación de proyectos de inversión. Ustedes deben de leer ese libro que les estoy mostrando acá, este libro, porque realmente ahí está el soporte para desarrollar un gran porcentaje de la actividad. Entonces, ahí habla en la página 87 al 89 en ese libro de ese proyecto de inversión, que habla de herramientas financieras para analizar la creación de valor, para que lo revisen si no lo han revisado. Incorporación del riesgo. Entonces ahí está análisis de sensibilidad, que es otra herramienta, otra metodología que tiene en cuenta el contexto y tiene en cuenta escenarios pesimistas y optimistas para, en el entorno, por medio de unas variables, y el manejo de esas variables en ese escenario optimista y pesimista, pues nos genera un diagnóstico como tal, y ese también pues está en el libro, y muchas veces una de las mayores preguntas es esa, ¿qué es el análisis de sensibilidad y en qué consiste, y que no tengo idea, y que entonces uno se da cuenta que es que no han revisado el material. Ya es diferente cuando hablen del análisis y den una pregunta específica del análisis, que uno dice, ya leyeron, ya identifican qué es un análisis de sensibilidad. 3 formas de medir la rentabilidad de los proyectos de inversión, que está también en el tema de ese libro de evaluación de proyectos del IRA 2015. Y en la página, ese tema lo encuentran en la página 187 a la 190. Y para los otros temas de tema ambiental y tema social, pues está Glover International, que ahí encuentran también lo de los checklists o las plantillas que ya les muestro para el desarrollo de la actividad. Y bueno, lo que les hablaba de valoración, valorizar el medio ambiente, economía para un futuro sostenible. En ese Glover, pues en el capítulo 1, en la página 2 a la 6, encuentran ese tema. Entonces, para que pues miren que realmente la temática está ahí, pues yo aquí tengo el contenido del libro. Ahí habla sobre el flujo de todos los temas que estamos hablando actualmente. Aspectos introductorios, habla sobre el proceso de creación de valor, la creación de valor y los proyectos de inversión. Y ojo, porque yo hago siempre esa claridad, porque hay como un cuello de botella con los proyectos, ¿no? Se confunden o tienden a confundirlo. Una cosa es hablar de proyectos de investigación, otra cosa es hablar de planes de negocio, y otra cosa es hablar de proyectos de inversión. Todos los 3 tienen estructuras totalmente diferentes. Y el primero, que es el proyecto de investigación, pues parte básicamente del problema. En cambio, un proyecto de inversión puede partir de una oportunidad, de una necesidad, de un problema. Bueno, de diversas situaciones puede partir un proyecto de inversión, y se busca una oportunidad comercial, ¿no?
bueno, también se pueden hablar de proyectos sociales que buscan un impacto social como tal. Mire, aquí está el flujo de caja de un proyecto, el flujo de caja de inversión, el flujo de caja de operación. Todo esto lo tiene la planilla. Entonces, ahí está Ahora, si ustedes leen, por ejemplo, el flujo de caja de operación, no entienden el concepto, pues complementen, porque de eso se trata el ejercicio. Complementenlo con bibliografía externa. Utilicen, por ejemplo, hoy en día existe la facilidad del YouTube y el YouTube ayuda mucho para aquellas personas que son más visuales, ¿no? Entonces uno busca como herramientas y maneras de poder generar ese aprendizaje, porque aquí estamos hablando de un aprendizaje autónomo en gran parte. Y aquí es donde yo le digo los temas específicos que les acabo de hablar del IRA, ¿no? Porque aquí está el flujo de caja del accionista, el flujo de caja libre, ¿sí? Está construcción de un flujo de caja, un caso práctico, hay ejemplos, indicadores de rentabilidad, mire, los problemas de la TIR, aquí están también. Entonces, digamos que lo primero que ustedes tienen que hacer es leer, revisar ese material, complementar, buscar información externa, porque si no, pues es complejo, porque van a tener demasiadas dudas y no vamos a llegar al tema concreto. Y aquí, pues Lira también habla del valor que se genera, siempre y cuando el proyecto entregue una mayor rentabilidad, bueno, todo eso de la tasa y el costo mínimo, todo eso habla Lira. Pues eso que tiene que ver, esa tasa mínima que tiene que ver con el flujo de caja libre, los recursos alcanzados al total de la inversión y el flujo de caja del accionista, que es solo el aporte del accionista como tal. Entonces, para que revisen todo ese material. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? La actividad consiste en desarrollar el componente práctico, práctica profesional, que es el tema del Excel. Entonces, revisan el Excel abordando las afectaciones de rentabilidad y agregación de valor. ¿Sí? Siempre, digamos que el centro es esa rentabilidad y esa agregación de valor. Mediante el análisis de sensibilidad, los criterios de responsabilidad social y ambiental, y utilizando el anexo 1 Excel proyecto formulado pantajado. Entonces, vamos a mirarlo, creo que aquí sigue análisis de sensibilidad. Bueno, digamos que el análisis de sensibilidad es un pronóstico, es una proyección que se hace, es un supuesto que se hace, pero ese supuesto está basado en una trazabilidad que se lleva pues de estudio, de análisis y de indicadores como tal, ¿no? De un proyecto utilizando datos confiables, ¿no? Que, por ejemplo, si vamos a utilizar la inflación, pues cogemos un promedio de inflación, miramos cómo se ha comportado la inflación, entonces le aplicamos un tema de objetividad y ahí podemos determinar qué inflación utilizar. En este caso, pues el proyecto está utilizando una inflación del 4%, creo que es del 4%, que está utilizando el proyecto. Al estudiar todas las variables y los posibles resultados, los directores pueden tomar mejores decisiones respecto al proyecto. Entonces ya vamos al Excel y les muestro. Identificar las variaciones máximas permisibles de las magnitudes de factores como la inversión inicial, los flujos de caja y las tasas de intereses. Y pues estos cambios pues pueden modificar las decisiones. Entonces si yo me voy acá al Excel, entonces yo voy acá y aquí está, pues ustedes necesitan los flujos. Y aquí están esta hoja que dice flujos y evaluaciones económicas, aquí están los flujos. Flujo de caja del proyecto, ¿verdad? Está el flujo de caja de financiación, están todos los flujos. ¿Los ven ahí? Y está la explicación, si tienen algún problema. Y van al análisis de sensibilidad, que es este. Este análisis de sensibilidad, pues es una matriz, básicamente es eso, una matriz, que lo que hace es hacer un pronóstico de escenarios pesimistas y optimistas. Aquí hay una proyección, que ustedes la ven acá, que es a 5 años, que es la proyección que tiene el proyecto, ¿sí? Están el precio base, que ya ustedes saben de dónde salió, este 8.000 que ya está planteado en el proyecto, y estos 43.000 que están acá, pues sale del punto de equilibrio más el margen de contribución, eso nos da 43.750 y después se hace una proyección, ¿sí? Eso es lo que están haciendo ahí.
Entonces, aquí hay unas variables, pero ustedes dependen, si ustedes identifican en el proyecto, en el contexto donde están, o identifican por el tema de la revisión bibliográfica que hicieron, tanto interna como externa, que pueden meter otras variables, pues lo pueden hacer, o quitar alguna otra variable, lo pueden hacer. Entonces, miren, yo aquí tengo pesimista y yo aquí tengo optimista. Y el optimista lo pongo con azul, ¿no? Optimista. Entonces aquí, le subimos aquí un poco la letra aunque sea más. El pesimista, entonces, ¿qué quiere decir? Que con base en la trazabilidad del proyecto, con base en los análisis del contexto, cuantitativos y cualitativos, con base en esos informes que ustedes ya presentaron, ustedes pueden determinar, aquí dan un ejemplo de pesimista de una merma del 15% sobre la producción, ¿sí? Entonces, si ustedes le sacan el 15% a 43.754, le va a dar 37.191. Entonces, el escenario pesimista es mermas, es por debajo, es qué pasaría si el indicador no es este, sino este, menos de lo que se necesita, bueno, etcétera. Aquí colocaron un 15%, vean, de merma. Aquí colocaron un 15%. Entonces, ¿y qué pasaría si es al contrario? Un optimista y en vez de mermar 15 sube 15. Entonces, ¿qué tiene que tener en cuenta acá? Que este 15 se saca, este 15 de merma se saca sobre este 43.750 y que este 15 de aumento se saca sobre ese mismo 43.750. Por eso aquí da 37.191 cuando merma y da 50.317 cuando sube. ¿Para qué se hace eso? Para determinar los indicadores de evaluación, que son como la base del proceso. ¿Cuáles son? La tasa interna de oportunidad, que es lo que ya les he explicado, esa utilidad base o eso que yo mínimo espero o que estoy desarrollando otros proyectos y es lo mínimo que me gano, es como la base mínima, esa tasa interna de oportunidad. El valor presente neto, que ya les explicaba que son los flujos, cuando uno coge los flujos de caja y todos esos flujos que tiene cada periodo los trae al presente, le quita la inversión y mira si realmente generó utilidad a hoy, es lo que hace este indicador. Y esta TIR pues es realmente lo que hace que el valor presente, la tasa que hace que el valor presente llegue a cero, ¿no? Entonces, si esta TIR está por encima del activo, pues es viable. Y si miremos el ejemplo acá, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, hablando la base con lo que tenemos, que dice que la producción es el 43, estamos hablando de un activo del 1960, estamos hablando de que sí está generando un flujo y una utilidad y que la TIR está muy por encima, pues eso también hay que ponerle cuidado, toca revisar eh, ustedes el tema de la formulación y eso, que la TIR está muy por encima de la tasa interna de oportunidad, es decir, es bastante rentable, es decir, que es muy viable el proyecto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si se merma? ¿Qué pasa si dichas utilidades se merman? ¿Sí? En un 15%. Pues sigue siendo muy rentable, porque estamos hablando del 70-41 por encima del 16-60 y sigue generando un buen flujo, una buena utilidad. Entonces, si está, esto es por debajo, ¿no? Si está por encima, pues mejor todavía, ¿no? Bueno, se dice que si la tasa pasa sobre el 100%, pues ya hay que revisar el tema. Pero pues aquí lo que nos está diciendo es que está muy superior. Entonces lo que ustedes tienen que seguir haciendo con este análisis de sensibilidad es coger variables. Aquí está, por ejemplo, ya aquí nos dan unas. Aquí nos dan intereses, ¿verdad?, del préstamo. Entonces ustedes se van a los intereses del préstamo
que eso creo que los encuentran en lista de chequeo, flujos de, creo que es, o está aquí, espérame tantico, aquí información básica de entrada, está premios de riesgo, está empresa, banco, aquí están las tasas, vean. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es jugar con esas tasas, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que hacer, jugar con esas tasas, tener la tasa base, ¿sí? Y comenzar a promediar esa tasa base. Comenzar aquí en el análisis de sensibilidad, cuánto sería por encima, cuánto sería por debajo, dependiendo de lo que nos da el ejercicio. Lo mismo y analizar qué pasó si es por debajo, qué pasó con los indicadores de TIO, BPN y TIR. Si está por debajo y si está por encima, qué pasó con los indicadores de TIO, BPN y TIR. Y cada uno, mira, aquí está la inflación. Acuérdense que la inflación está en el 4. Entonces, si yo digo que la inflación baja al 3 o al 2, ¿qué pasaría con esos indicadores? Y si yo digo que sube al 6 o al 7, ¿qué pasaría con esos indicadores? Esto también se hace con el ánimo de identificar cuánto, a qué mínimo puede llegar el proyecto y a qué máximo, ¿no? Puede llegar el proyecto como tal. Entonces la idea es que ustedes estos indicadores los analicen, ¿sí? Los resultados que leen acá los analicen. Entonces ahí estamos hablando de el análisis de sensibilidad. Volviendo entonces aquí a la diapositiva, ya explicamos todo este tema, entonces por eso esos análisis de sensibilidad también sirven para tomar decisiones y por eso dice aquí, los cambios en los factores. ¿Cuáles son los factores? Pues la inflación, los intereses, la producción, las cantidades producidas, lo que ustedes quieran colocar ahí, pues quieran no, dependiendo del proyecto, dependiendo de esos cambios, si suben o bajan, qué decisiones tomar, ¿sí? Es lo que hace. Entonces, trabajo individual, pues tienen que en el foro, pues, hacer sus debidos aportes de lo que vayan desarrollando del tema. Trabajo grupal para el análisis de sensibilidad. El grupo cuenta con los flujos de caja libre, que ya los mostré, flujos de caja del accionista y la plantilla de Excel, anexo 1 pantajado. Ahí está. Entonces, aquí está, aquí le dice qué hojas utilizar. Por ejemplo, aquí dice que la hoja de información básica de entrada genera flujo de caja automático. Mírenlo, aquí está, que es la información básica de entrada. O sea, les estoy mostrando las hojas que ustedes, acuérdense que en la actividad 1 habían unas hojas del Excel específicas. En esta actividad, pues también, pues uno necesita todo el proyecto, ¿no? Pero digamos que hay unas hojas específicas en las cuales ustedes se pueden concentrar para desarrollar la actividad. Entonces, una es información básica de entrada. La otra hoja se llama flujo, evaluación económica, ¿cierto? Que la encuentran ahí, que también hace parte, aquí está, flujo y evaluación económica, ¿sí? Que es la otra hoja que ustedes necesitan para desarrollar eso. Estamos hablando del análisis de sensibilidad. Y ahora sí vamos con la lista de chequeo ambiental. Entonces, cuando ustedes ya hacen el análisis de sensibilidad, pasamos al siguiente punto de la actividad, que es la lista de chequeo ambiental. Esas listas de chequeo, porque son para ambiental y social, la misma lista, habla de la tabla para calificación, habla de la fórmula y habla del formato. Entonces, yo me voy para acá y aquí está la lista, esta primera lista de chequeo ambiental. Entonces, me voy para acá y le doy aquí en lista de chequeo ambiental. Entonces está, aquí dice que hay tres cosas. Está la tabla para calificación, la fórmula y el formato. Entonces aquí está la tabla para calificación, aquí está la fórmula, miren, está formulado, y está el formato de plan de acción. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Estas listas de chequeo son sacadas de la norma ISO, por ejemplo, si estamos hablando del ambiental, es la 14001. Todos estos factores que están acá, que ustedes ven acá, digamos que están en la norma, ¿sí? Ustedes pueden revisar la norma y pueden identificar si quieren otros factores, dependiendo.
¿no? Tampoco se pueden colocar muchos porque vuelve, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 factores hay. Vuelvo y les digo, si ustedes revisan la norma, pueden haber otros factores. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Leer el factor, ¿sí? Y dependiendo del proyecto, el pan tajado, como ustedes lo analizan y lo ven, y el factor que están leyendo acá, ustedes le dan una calificación de 1 a 10, ¿sí? Por ejemplo, le dan 8, le dan 8 de calificación. Y aquí hay una distribución que está al 100%, es decir, cuánto pesa cada uno de estos factores en el 100% para el tema de aspecto ambiental. Entonces, por ejemplo, este factor puede pasar el 15%, ¿sí? Y aquí ya le da una ponderación, vean. Aquí ya le va dando una ponderación. Y la idea es que usted, la sumatoria de esto no se pase del 100%, ¿sí? O sea que todos estos deben tener una ponderación y la suma de esta ponderación no puede pasarse del 100%. A esos factores que usted los califica por debajo de 10, es los que usted les debe desarrollar un plan de acción, que es este. Entonces, criterio que no alcanzó calificación 10, nombre. ¿Cuál sería la estrategia? ¿Cuánto le valdría eso? ¿Y quién sería los responsables? Este es el plan de acción. Y aquí también lo dice, criterio que no permite al aspecto ambiental en puntos cumplir el 100% con los requisitos para que sea proyecto adecuado, su proceso producto está generando impacto. Entonces, aquí el formato tiene 2, pero a ustedes les puede salir más, ¿no? Porque aquí hay 11. Por lo menos le debe salir 1 o 2 con 10, no sé, dependiendo de lo que ustedes miren del proyecto. Entonces aquí pueden haber 8, 6, 7 cuadritos, ¿no? Porque le pueden salir más, ¿listo? Y lo mismo pasa con el chequeo del aspecto social, es igualito. ¿Qué cambia? Los criterios. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos trabajando con una norma, creo que la 18.001 o la 26.000, bueno, aquí hay otra norma, ¿sí? Esta norma, estos criterios se sacaron pues de esa norma y la idea es que ustedes también le den una calificación, ¿sí? Una ponderación y un plan de acción a los que estén por debajo de 10. Perdón, esa sería la actividad hasta acá. Entonces, aquí yo sigo con el tema. Tabla, entonces ya saben que tiene la tabla para calificación, la fórmula y tiene el formato para el plan de acción. Para que indique cómo cumplir el 100% de los criterios como tal. Aquí está el formato que ya les mostré, está la lista de chequeo, está la lista de chequeo social. Aquí la diferencia es que el análisis de esta lista, pues hay que trabajar el tema del beneficio social para los accionistas, para los inversionistas, la comunidad y la sociedad, para los stakeholders del proyecto. Perdón, o sea, para los interesados del proyecto. Ahí lo tienen que trabajar. Está, bueno, en el anexo pantajado a ninguna de las hojas. Aquí tienen que tener cuidado, y eso es algo que me faltó aquí explicarles, en el tema de análisis de sensibilidad. Ustedes tienen aquí un análisis, flujo de análisis económico. Cuando ustedes hacen los cambios, si ustedes van a hacer cambios, aquí hay unas fórmulas. La idea es que ustedes hagan los cambios cuando hagan el análisis de sensibilidad acá. Entonces, por ejemplo, ustedes hacen los cambios de la inflación, pero el cambio de la inflación lo hacen creo que es acá, donde aparece el tema de la inflación. Sí, espérenme, yo miro aquí que creo que es la información de entrada. Aquí está, la inflación. Entonces, aquí está la inflación y están los indicadores. Véanlos. Están los indicadores y están los indicadores acá. Entonces, cuando ustedes hagan esos cambios, tengan cuidado
Ustedes pasan los resultados, los pasan acá, ¿cierto? Acá, dependiendo de lo que les dé, pasan los resultados acá. Pero la idea, no sé si ustedes trabajen, de pronto descarguen una, la tengan ahí, no la toquen, saquen una copia y en esa trabajen, porque la idea es que la plantilla se conserve original. Este análisis de sensibilidad, pues hacen ustedes lo cambian. Cuando ustedes hacen los cambios, vuelven la plantilla al tiempo original para que no se modifique, ¿vale? Pero eso lo deben de tener en cuenta. Y eso es lo que dice acá, vean. Aquí lo dice. A ninguna de las hojas se les aplicó seguridad para facilitar al estudiante el monitoreo de cada variable en estudio. Cada vez que la manipule, de inmediato debe regresar la plantilla a su estado original. Eso es lo que les acabo de explicar. Entonces, si ustedes hacen un cambio en alguna de esas variables, sean los intereses, sea la inflación, sea la producción, cualquier otro, vuelvan su plantilla al estado original para que no van a tener problemas. Detalle de su práctica profesional fase 3, análisis de sensibilidad. Entonces aquí ya está detallado lo que tienen que presentar. Ese análisis de sensibilidad, analizar las probabilidades de riesgo. Entonces, ¿qué pasa si la inflación sube tanto? ¿Cuál es el riesgo? Si baja tanto, ¿cuál es el riesgo? Lo que les acabo de explicar en el tema cuantitativo. Entonces, analizar las probabilidades de riesgo en cada variable considerada importante para la sostenibilidad del proyecto. Estamos hablando del análisis de sensibilidad. Conocimiento de los escenarios, bueno, pues conociendo ese escenario pesimista y optimista. ¿Sí? Se debe apropiar el conocimiento sobre el estudio de riesgo del proyecto, análisis de sensibilidad por escenarios, en el Excel y trasladar la información dependiendo de los cambios que hagan. Entonces ustedes pueden mirar cantidad demandada, estamos hablando de las variables que pueden tener en cuenta en ese análisis de sensibilidad. Cantidad demandada, intereses de préstamo, inflación, ¿sí? Costos de los insumos, precio de venta, ¿sí ven? ¿Acuerdan que era 8.000? Ustedes pueden decir, bueno, ¿qué pasa si baja el precio? ¿Qué pasa si sube el precio? En ese análisis de sensibilidad. Eso es lo que quiere decir ahí en ese punto. Revisar en las hojas de análisis de sensibilidad las fórmulas, ¿no? Que le faciliten aplicar los porcentajes según corresponda. En el de o sea, sí, estar pendientes de que esté bien formulado. ¿Qué pasa si decrece? ¿Qué pasa si aumenta? Si están bien aplicadas las fórmulas para cada variable, ¿no? Aplicar los valores establecidos en cada uno de los escenarios. En la hoja de información básica de entrada, recoge las afectaciones. Mire, en esta hoja en la hoja de información básica de entrada. Cuando habla de afectaciones es qué pasa si usted hace los cambios, cómo se afectó la TI, pues la TIO no se va a afectar porque siempre va a ser la misma, pero el valor presente neto y la TIR sí se van a afectar, ¿sí? El flujo de caja libre y el flujo de caja del accionista. Y monitorear todo el tiempo el tema del decrecimiento y el crecimiento. Trasladar los flujos, ese es el tema de la información cuando ustedes la trasladan, que no van a tener problemas y se les cambie la información original. Reflexionar, analizar, recomienda desde el conocimiento, tomando datos e información para sustentar el informe final. Recomendaciones, prestar atención, que siempre es monitorear el comportamiento de cada variable. Estamos hablando del análisis de sensibilidad y de la información básica de entrada, que es la hoja donde pues hacen las modificaciones. Monitoreo, análisis de sensibilidad y retornar la información básica de entrada. Ya todo esto lo explicamos. Aspecto social. Entonces, ¿qué debe tener en cuenta en el aspecto social? Establece y analiza el nivel de cumplimiento del requisito, que eso es lo que, eso se mide con la ponderación. Entonces, usted dice si, ¿se acuerda que se califica de 1 a 10? Entonces, usted dice si 8, si 7. Aspecto social del proyecto y plan de acción. Cuando la calificación en la lista de chequeo para el criterio se encuentra menor a 10. ¿Listo? Utiliza la plantilla. Y lo mismo pasa en el ambiental. La misma cosa, utiliza la plantilla. Tenga en cuenta información inicial, sílabus, material de la unidad 2 y la guía, como tal. En el entorno de aprendizaje realiza los aportes para cumplir los criterios de evaluación
Entonces, la calidad del informe, del producto que entrega, de los criterios de validación y desempeño. Y en el entorno de evaluación, pues sube el trabajo como tal. Evidencias de trabajo independiente, pues el informe en PDF. ¿Por qué trabajo independiente? Pues porque ustedes hacen casi que lo mismo que hacen a nivel individual, pues, o lo mismo que hacen a nivel grupal, de alguna manera lo hacen individual. Y eso es lo que se refleja en el foro. Entonces, ¿qué es esto? ¿Sí? Que es lo mismo a nivel individual. Pero como ustedes recopilan la información, entonces hacen el tema a nivel grupal, que es este. Entonces, portada, introducción, objetivos, cuerpo del trabajo. El cuerpo del trabajo está en el análisis de sensibilidad. Está la lista de chequeo ambiental y social, las conclusiones, la bibliografía, los anexos y aplicar la norma APA séptima edición. No se les olvide eso porque en la rúbrica de evaluación está en la aplicación de esa norma APA. Aquí está la estructura del informe, que lleva la portada, la tabla de contenido. El capítulo 1 lleva generalidades, introducción, objetivo, justificación. El capítulo 2 lleva el cuerpo del trabajo, que qué es, el análisis de sensibilidad, la lista de chequeo ambiental y social, eso es lo que lleva. Aquí está, análisis de sensibilidad por escenarios, ¿sí? Descripción de las variables afectadas por cambios. No es solo el hecho de hacer, no es solo el hecho de ustedes aplicar la matriz, poner las variables, sino explicar qué pasó, ¿cierto? Y explicar los riesgos que pueden suceder, ¿no? Y cuál sería el mínimo y el máximo riesgo que tiene ese proyecto. Eso es lo que dice aquí, descripción de variables afectadas por cambios del mercado, o sea, del escenario optimista y pesimista. Y explicación del criterio que aplicó para establecer los porcentajes de incremento. O sea, ¿por qué el 15 de merma y por qué el 15 de aumento? ¿Por qué la inflación le puso 6 y por qué le puso 4? ¿Por qué le puso a la inflación 6 en el escenario? Bueno, la inflación ya se manejaría, pues, porque la inflación tiene que ser controlada, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los intereses. ¿Por qué le bajó 2 puntos? ¿Por qué le subió 2 puntos? ¿En qué se basó para hacer eso? Eso es lo que está diciendo ahí. En el aspecto social, establecimiento y análisis del nivel de cumplimiento de requisitos del aspecto social, ¿sí? Para alcanzar los requisitos, cuando la calificación en la lista de chequeo para el criterio se encuentra por debajo del 10. Por eso es bueno que algo que les da argumento para eso también es la norma, ¿no? La norma de gestión que se establece ahí, la ISO, 18.000 y 14.001. Utiliza igual el soporte de la lista de chequeo. Lo mismo pasa en el tema ambiental, establecimiento y análisis de niveles de cumplimientos, ¿cierto? Acuérdense que hay unos factores ahí que usted les da una calificación, algunos cumplen, otros no. ¿Por qué esos niveles de cumplimiento ahí deben de establecerlos y determinarlos en el plan de acción? El plan de acción puede ser más detallado si quieren, ahí está básico, pero un plan de acción lleva indicadores, un plan de acción lleva fórmula, un plan de acción lleva, bueno, ahí está el responsable, lleva porcentaje de cumplimiento, lleva actividades, bueno, lo que ustedes le quieran poner a ese plan de acción. Y el capítulo 3, que es el análisis de discusión de lo que ya se hizo de las 3 cosas, del análisis de sensibilidad. Bueno, aquí está hablando más que todo del tema económico, entonces el valor presente neto, lativo y lativo, encontrada en cada escenario pesimista y optimista. ¿Por qué recomienda a los inversionistas que inviertan en el proyecto? Eso es ya como la parte final. Factores claves de éxito del flujo de caja libre, el flujo de caja del accionista, los beneficios que trasladó el proyecto a la sociedad y por qué el inversionista debe invertir en el proyecto. Capítulo 4, conclusiones y bibliografía de hechos si se requiere. Ahí está el trabajo que ustedes tienen que desarrollar en esta actividad. Lineamientos para la elaboración de las evidencias, pues esos ya ustedes los conocen. Todos participan, elegir un solo integrante para que suba el trabajo,
revisarlo antes de subirlo, los autores son los que participan, ojo con el tema de ortografía y presentación, porque realmente yo no entiendo por qué el estudiante tiene tantos problemas de redacción, de ortografía, de redundancias, no teniendo el internet, no he podido entender eso. Realmente ustedes deben preocuparse por esa ortografía y por esa presentación de esos trabajos y por el argumento. La norma APA séptima edición es bueno que la revisen, la lean y que un trabajo presentado pues con norma APA tiene una normatividad y lo hace mucho más visible. El porcentaje de la herramienta Turnitin y el acuerdo 029 del 13 de diciembre del 2013 que les habla del tema de los plagios, del copy-paste, de las notas y de todo ese tipo de cosas. Y siempre acostumbro a mostrarles la rúbrica de evaluación, porque es que la rúbrica de evaluación también le da a uno claridad sobre lo que hay que hacer. Mire lo primero, es como la estructura y qué le van a calificar. Aporte y réplica en generalidades del informe. Recuerden que ya les di la estructura y ya saben cuáles son esas generalidades y esto tiene una puntuación de 50 sobre los 175. Nivel alto, nivel medio, nivel bajo. La ideal pues es esta, ¿no? Esta sería la ideal para que tenga de 35 a 50 puntos. El otro criterio, el segundo, es aporte y réplica en el cuerpo del trabajo. Entonces esta también tiene 50 puntos, ¿sí? Nivel alto, medio y bajo. Y lo ideal, y ustedes ya saben qué debe llevar ese cuerpo del trabajo, que ya les expliqué la estructura. Y el tercero, que es el aporte y réplica en el análisis de resultados, lo mismo, y ya saben qué debe llevar. Y ustedes con esto pues tienen una idea de la calificación y de cómo pueden presentar un buen trabajo. Y el cuarto y último aporte, que es la estructura de normas APA, o sea, tengan presente eso porque muchos de los trabajos se les bajan por temas de norma APA porque no lo tienen en cuenta, no la presentan, ¿sí? Entonces, y yo diría que hasta ahí ya esto ya es como profundizar más en el tema de desarrollo sostenible. Entonces, listo, profe Yasmín, no sé si hayan preguntas, sugerencias o inquietudes al respecto. Bueno, muchas gracias, profesor John Jairo. En verdad ha sido muy clara, ¿sí?, el desarrollo de la guía fase número 3, al igual que se afianzó el desarrollo de la fase número 2, quien en este momento pues ya se finalizó la evaluación e identificamos bastantes errores, ¿sí? Como lo indicaba el profesor John Jairo, pues falta de lectura, falta de poquito de compromiso, ¿sí? Y de construir ese paso a paso que la guía lo indica en el desarrollo de la fase número 2. Para quienes desean de pronto mejorar la nota de la fase número 2, contactan a su tutor para pues llegar de pronto a un acuerdo de hacer una mejora en esas fases, ¿sí? En esa fase número 2, teniendo en cuenta estas recomendaciones que nos ha dado el profesor John Jairo. Como le indicaba, pues es ese afianzamiento de desarrollo de la fase número 2, porque en la web anterior se compartió bastante material para este desarrollo. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Tener en cuenta ese paso a paso, la lectura de la bibliografía, y realmente no es complicado el desarrollo, ¿sí? Vemos nosotros, como lo indicaba profesor, análisis de proyecto, vemos los números, vemos la plantilla, Excel, entonces relacionamos como esa complejidad del desarrollo, ese análisis de indicadores económicos, y no, vamos, se toma ese paso a paso y podemos desarrollarlo de una manera práctica, ¿sí? Al igual que los aportes en los foros de cada integrante de los grupos
de forma individual es el desarrollo completo, ¿sí? Porque identificamos muchas situaciones donde el estudiante solo hacía una parte, enviaba el marco teórico, el mapa conceptual y ya. No, no se trata de eso. Para la fase número 3, cada estudiante, cada integrante del grupo debe desarrollar de forma individual la fase completa, ¿sí? Y pues al final la entrega, compilan todo el desarrollo del trabajo, teniendo en cuenta pues cuál es no podemos hablar del mejor trabajo, pero sí cuál es el más completo, el que se ha consultado con más bibliografía, el que cumple todas las normas APA, en fin, sí, el que está más argumentado. Todas estas recomendaciones que se han dado a partir de esta web, tenerlas en cuenta al momento del desarrollo. Además, antes de enviar el trabajo, por favor, verifiquemos que ese es el documento que realmente nosotros vamos a enviar, ¿sí? Hubo pues algunas equivocaciones, ¿sí? De estudiantes que enviaron de pronto por diferentes situaciones, se equivocaron y enviaron otros trabajos que no corresponden al curso. Cambiaron el proyecto, ¿sí? Con otros proyectos, otras empresas, otros productos y no. Está claro que la actividad, el componente práctico se desarrolla a partir del pantajado, ¿sí? Bueno, entonces vamos a dar en este espacio para resolver dudas que se tienen y también en sala nos acompaña el profesor José Daniel, la profesora Jazmín, y para que al final cada docente pues va a hacer algunas recomendaciones. Bueno, entonces vamos a darle paso a Oscar Santa. Buenas noches, adelante. Buenas noches, tutora. Tutora, una pregunta. Bueno, son dos preguntas. La primera, Disculpa, Oscar, no se te está escuchando, por favor, el volumen de pronto el micrófono. ¿Ahí me escucho mejor? Ya un poco, sí, señor, adelante. Las diapositivas, no, bueno, No, realmente no. No se está escuchando, entonces por favor en el chat nos escribe para darle respuesta. No estamos escuchando. Creo que Adelante. preguntaba tutora cuándo van a compartir las diapositivas. Bueno, las diapositivas como tal no se comparte la grabación en los foros. El día jueves estaría compartiendo la grabación. Mireya Carrillo, buenas noches, adelante. Buenas noches, tutora. Buenas noches. Sí, señora, la estamos escuchando, adelante. Tengo dos dudas. La primera es que donde está la parte de proyección en venta, en la hoja de análisis de sensibilidad, ahí ya me muestra una tasa interna, la TIO, me muestra un valor presente neto y una tasa interna de retorno. Esas nosotros las calculamos directamente o cuando hacemos allá en las otras hojas, el cambio de informaciones me las arroja. Y ahí es donde las... Sí, señora. Profesor John Jairo. Estoy viendo los flujos de caja tanto de libre como del accionista y no son los mismos valores, entonces no sé si es que nosotros debemos corregirla o ya ese que está ahí de primera, ese es el valor que ya está bien. Bueno, buenas noches. Sí, buenas noches para todos.
Buenas estimados noches, profesora estudiantes, Jazmín. nuestra directora y compañeros docentes. En la pregunta que está haciendo la estudiante Mireya, sí, de hecho estaba revisando y sí deben hacer el cambio de acuerdo a la información, digamos, básica de entrada. Entonces ahí nos da un valor, creo que de el valor presente neto de 288 y ahí es 312. 12.128, 357. Entonces sí Ok. deben hacer el cambio. Así está, lo debemos cambiar. Y eso lo tenemos en cuenta es con el flujo de caja del accionista, ¿sí? Ujú. Para todos los valores que tenemos que cambiar ahí. Igual el de la TIR también está mal. No, por eso, ahí debe tomar todo lo que le arroja la tabla sobre los indicadores, ¿sí? De la información básica. Ah, ok. Y de ahí para adelante todos esos cuadros los Sí, lleno con el flujo de caja del accionista. exactamente. Sí, Ok. pero ese sí ahí porque ahí sí figura, digamos, el dato está ahí errado. Yo pienso que no es como para que el estudiante también analice y haga el cambio pertinente. Ok. Otra pregunta, doctora. Por lo menos en esa disminución del interés, que todas tienen como un porcentaje, esos porcentajes nosotros se los podemos dar como queramos o hay que hacer un análisis, digamos, como verificar el tema por lo menos del interés del préstamo, verificar de pronto cómo están los intereses en los bancos y todo eso, o le damos Totalmente. nosotros un porcentaje. Sí, pero pueden tener en cuenta los porcentajes que están actuales en el mercado. Y más o menos pues dan un porcentaje que se acerque a ese dato. Ah, ok, listo, doctora. Con gusto. Disculpe, yo tengo una pregunta. Bueno, muchas gracias, profesora Jazmín, por la aclaración para la estudiante. Como lo indicaba el profesor John Jairo, en la plantilla se puede modificar, ¿sí? Pero es importante que ustedes tengan dos plantillas, la plantilla original y la plantilla donde estén modificando la información de, en este caso, donde hablamos de flujos y evaluación económica y en el análisis de sensibilidad, porque al momento que ustedes puedan trasladar la información o hacer algún cambio, pues después van a tener de pronto alguna dificultad en el cambio de la información. Entonces, al momento de hacer los análisis de sensibilidad, por ejemplo, en la tasa interna de retorno, tener en cuenta los valores que se están trabajando, los que indica en la plantilla Excel original y pues otra plantilla en la cual puedan trabajar la información. ¿Listo? No sé, Mireya, si está clara la información o hay alguna otra inquietud. Sí, señora, básicamente era eso, que no me concordaban los valores con lo que está ahí, entonces no sabía Listo, de dónde estaban saliendo. claro que sí, listo, con mucho gusto. No sé si haya más preguntas. Jenny, buenas noches, adelante. Buenas noches a todos los compañeros y profesora. Yo quería, por favor, que me repitieran la parte donde se deben cambiar los valores, que ahí me perdí. La profe Jazmín. Sí, de la profe Yasmin. Sí. Sí, un momento, por favor. Le Para- doy. Si nosotros tomamos en cuenta en la información de entrada, ¿sí? En la información básica de entrada, allí nosotros tomamos, perdón, en el flujo y evaluación económica, el flujo de caja del inversionista nos arroja los valores
que lógicamente corresponden a la información de entrada, que tiene que ver con, espéreme, ahí vamos revisando, que tiene que ver precisamente con el precio unitario y las cantidades a producir y vender, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es trasladar del flujo y evaluación económica, del flujo de caja del inversionista, todos los datos que tienen que ver con TIO, con BPN y con TIR, ¿sí? Porque nosotros ahí tenemos unos valores que no corresponden. Entonces hacemos el traslado de esa información que tenemos ahí como 19,60% la TIO, tenemos también el BPN 312,000 y la TIR 91,76%. Entonces, ¿sí quedó claro, Jenny? Bueno, sí. No, pero sí entendió de dónde trasladamos esa información. No, qué pena. Mira, Sí. vayan al flujo, flujos y evaluación económica, al flujo de caja del inversionista. Disculpe, profe Jazmín, le Sí. doy Sí, por favor. acá. Listo, ya tiene el rol de coanfitrión para que por favor pueda compartir Ok. el ya, Excel. sí. Entonces aquí, en compartir pantalla, ¿no? ¿Ya pueden observar? Sí, señora. Sí, señora. Profe, perfectamente. Ah, bueno. Entonces, si observamos aquí en flujo y evaluación económica, nosotros aquí tenemos los datos que, dada la información de entrada, nos arroja aquí como indicadores, ¿sí? Entonces observamos esto. Esta es la que nosotros debemos trasladar entonces a análisis de sensibilidad, a esta parte, ¿sí? De hecho, yo sí tengo trasladado ese dato, pero el dato que nos presenta la plantilla anterior tiene aquí 288, por ejemplo, y tiene pues otros datos, pero la que debemos trasladar es, aquí en el flujo de evaluación económica, estos datos debemos trasladarlos entonces a acá en análisis de sensibilidad, y así sucesivamente debemos hacerlo. Cuando hagamos la modificación y nos arroje la información, entonces esos son los datos que debemos tomar para cada una de las variables cuando hagamos la modificación. Tutora, una pregunta. Por lo menos en el tema del pesimista, que manejamos un 15% de disminución, esos valores que están ahí, 37,191, 39,950, esos los modificamos ahí en la hoja de flujos y evaluación económica también, para que nos cambie el flujo de caja del accionista, esos valores. No, solamente lo hacemos acá. No, solamente lo hacemos acá. Pero ¿cómo hacemos para obtener esos valores del BPN y todo eso? No, lo que pasa es que estos datos que ya los tenemos precisamente, que son de la información básica de entrada, ya los tenemos, ¿cierto? Sí. Entonces nosotros aquí, ¿qué hacemos? Ya tenemos la base para tomar el 15% de las cantidades producidas y lo tomamos acá. Sí, pero ¿cómo hago yo para saber el BPN con esos valores ahora? No, porque ahí pues lógicamente los arroja. O sea, ya tiene la fórmula. Sí, todo eso está formulado. Ah, ok. Todo está formulado. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso del interés del préstamo, entonces, ¿cuánto es el interés del préstamo que tenemos nosotros? Acá. Ahora es que estoy viendo acá el Excel y por lo menos yo le cambié un valor. El último. Sí, Y no me cambia el BPN, me sigue quedando igual. Por lo menos en la plantilla que yo descargué. que no le hace modificación. No, señora.
Ahí sí tocaría mirar en particular entonces, porque finalmente sí automáticamente hace modificación. Sí, o sea, yo estoy en la hoja de análisis de sensibilidad. Si yo coloco Sí. todos los valores ahí arriba, no me cambia el BPM, o sea, está para colocarlo, pero manual. No, no puede ser manual porque él arroja automáticamente. Creo Mire, que de por aquí hecho, al hacer estos cambios, estos son los valores que se arrojan. si te ubicas en la celda donde dice 203,699, ¿tiene fórmula, tutora? No, pero sí lo arroja automáticamente al hacer los cambios. Aquí tampoco tiene fórmula, pero sí lo arroja automáticamente en la celda. Espera. Sí, o sea, por eso pregunto, o sea, esos valores que pusimos ahí tenemos que cambiarlos allá en la otra. Sí, sí, señora, totalmente de acuerdo. Aquí en cantidades. Tenemos que cambiarlo acá y tenemos que cambiarlo acá. También. ¿Sí? Y así es como me arroja la información. Sí, tenemos que hacer Ok. todos esos datos tienen que pasar lógicamente a la información básica de entrada. ¿Sí? Lo mismo cuando hagamos el cambio de la inflación, también se hacen los cambios acá. ¿Sí? Y vamos a la flujo de caja del accionista y de ahí es donde se toman los valores. Ya, exactamente. Entonces, ya Tutora, haciendo y los cambios, entonces ya tomamos los datos que dan acá en el flujo ahí de también más caja. arribita también está ese tema de la disminución. ¿Quieres suba un momentico? No, En la información básica de entrada, no, en esa, en la de flujos y evaluación económica. donde, bueno, Más, acá más vemos el flujo de arriba, la caja del inversionista, ¿cuál otro? más arriba, más arriba, más, más arriba, ¿dónde está más? Otro poquito más arriba. Ahí. Si mira que en la fila 21, ahí me dice cantidades a producir y vender. Ahí también tengo que cambiar esos valores. No, acá no se cambia. Solamente es que nosotros estamos cambiando es acá en la información básica de entrada. Solo la información básica de Sí, entrada. solo la Ok. información básica de entrada. Y de hecho se tienen que cerciorar que vuelva a la información inicial, ¿sí? Para volver a hacer otra vez modificación de la siguiente variable. Vale, sí, señor. ¿Sí? Sí, entonces ahí es donde me toma la fórmula, más no en el otro, porque en el de análisis de sensibilidad sí hay que escribirlo manualmente. Se toma de ahí, o sea, se toma de acá, de la información de flujo de caja de De las que acá, del accionista, del inversionista. Estos son los datos que se toman en cuenta. De hecho, no sé si hacemos el ejercicio. En un momentico, ¿sí tenemos tiempo, profe Yasmín? Sí, mi profe, por favor. Y Entonces, luego le damos paso al profesor Edison. totalmente. Entonces, vamos a tomar acá los datos del análisis de sensibilidad. Entonces, si nosotros tomamos acá, ¿sí? Estos datos. Entonces, acá hacemos los cambios, ¿sí? No me tomo los cambios como es. es que creo que tiene como una fórmula. Toca escribirlos manualmente. No, no, eso se toman así. No, ahí no tiene no se puede hacer manualmente, eso todo está. Lo que pasa, parece que, mire, tienen que darle acá, cuando se ubiquen acá, tienen que darle clic acá donde dice valores, para que los tomen. Sí, porque si no les distorsiona la información. Entonces deben darle
aquí valores. ¿Sí ven que los tomó? Y lo mismo lo hacemos acá. También. Acá. ¿Listo? Sí, señora, ya ahí hace el ajuste. Sí, tienen que darle ¿qué? Digamos, esa indicación. Hacemos clic ahí y ya lo toma. Claro, porque si no se vio, estaban distorsionados los valores. Entonces debemos tomarlo así en cuenta. Ahora vamos a mirar entonces al flujo de caja del inversionista a ver los datos que nos dio. Entonces, estos fueron los datos. Pues estos son los datos que tomamos así y los tomamos. Vamos a análisis de sensibilidad y los tomamos acá. Acá. ¿Listo? Así. Eso es lo que tenemos que hacer. Para volver a tomar, bueno, esto sí podemos tomarlo porque estamos trabajando la misma variable, ¿sí? Entonces hacemos lo mismo, nos vamos entonces a la información básica de entrada y cambiamos nuevamente, entonces acá. Listo. Y ahí volvemos entonces a tomar aquí nuevamente. Esta sería la información. Bueno, tenemos esta parte. Nos vamos a análisis de sensibilidad y tomamos este valor. ¿Listo? Así sería. ¿Por qué nos estaba dando diferente? Porque muy seguramente estos datos estaban tomados con el valor de 288. ¿Sí? Que recuerda estaba inicialmente, pero cuando ya tomamos los datos que realmente son de la información básica de entrada, entonces ya estos datos lógicamente que a nosotros nos variaron, digamos, en la tabla. Pero así tal cual es que hacemos la modificación. Ahora, nosotros tenemos que volver acá a tomar los datos de entrada para volver a hacer modificación de la siguiente variable. ¿Sí? Entonces, si miramos, obtenemos ya la misma información de todos los indicadores. Y ya entramos nuevamente a hacer modificación en todas las variables. Si tenemos el 22%, entonces ya tomamos un porcentaje por como incremento, ¿sí? O detrimento, digamos, del porcentaje de interés. Y hacemos tenemos la misma mecánica. ¿Hasta ahí entendieron lo que hay que hacer? Sí, profe. Ok. Ya después, cuando nuevamente vuelvan a retomar la información de la web, entonces ya ahí se dan cuenta, pues digamos, cuál es la mecánica que estamos haciendo para obtener los indicadores. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Jazmín. Y como les indicaba, creería que a partir del día jueves, el día viernes ya está publicada la web para que la puedan consultar y comenzar a hacer el desarrollo de la fase número 3. Bueno, profesor Edison. Sí, buenas Adelante. noches, compañeros y estudiantes, muy buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Sí, buenas señor. noches. Ah, Por ok, favor, un perfecto. poquito subir el volumen. Esto.
Bueno, ahí, yo creo que ahí, ¿sí? Entonces, no, yo quería compartir a partir de lo que estaba explicando la profe. Yo por el chat acabo de colocar un enlace de un video tutorial que habíamos trabajado en la red, donde explicamos paso a paso cómo se hacen los análisis de sensibilidad con el cambio de las variables que la profe mencionaba. Entonces, lo que quería citarle a los compañeros que por favor entren al chat y copien el enlace, que les va a servir mucho porque pueden complementar el video pues de la web con el video tutorial y les queda muchísimo fácil trabajar el tema. Igual cualquier duda, estamos nosotros atentos para colaborarles. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Edison. Ya se compartió el video en el chat nuevamente para tener más clara la información en el análisis de sensibilidad. Recuerden que nosotros vamos a tener 2 escenarios, ¿sí? El pesimista, el optimista, y las 5 variables. Entonces, como lo indicaba la profesora Jazmín, pues copiar la información inicial, ¿sí? E irla trabajando de acuerdo en cada variable. O se puede copiar directamente la fórmula en cada variable y en cada escenario. El escenario pesimista, el optimista, y vamos colocando la fórmula. No en la fila 19 donde dice disminución, donde da la indicación, no, porque ahí no vamos a encontrar la información. Donde está formulada ya es en la siguiente celda, ¿sí? Donde está la información. Entonces, esa fórmula la podemos ir copiando en cada uno de los escenarios. O sea, el estudiante va realizando los avances en los foros y nosotros pues vamos realizando la retroalimentación correspondiente. Bueno, profesor José Daniel, ¿se encuentra en sala? Bueno, no sé, creo que no está. Bueno, no sé si haya más preguntas. Jenny, Valeria, si fue clara o hay alguna otra pregunta adicional. Sí, sí está claro. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, Profe Yasmín, yo sí quiero pues señora. reiterar pues sobre todo en todos los estudiantes, pues digamos como lo siguiente. Bueno, primero que todo pues agradecer también al profesor Jairo por su valiosa presentación y a los aportes también digamos de nuestra directora y de los compañeros. Pero sí quiero recalcar a los estudiantes, digamos, dar una lectura comprensiva a la guía de actividades y a la rúbrica de evaluación. Pues todo el tiempo lo tenemos claro, pero realmente creo que no lo hacemos, porque pues se ve reflejado en los aportes, digamos, que hacen en los foros, en que de pronto no se ve oportunidad para hacerlo. Ya todo sobre la última semana es muy difícil hacer una realimentación oportuna. Además, pues no facilita el trabajo colaborativo. Entonces ya se llega, realmente es como hacer un aporte individual. Realmente pues eso no es el propósito de la actividad. Entonces sí es una recomendación que se enfatiza de que se haga un ingreso y una participación oportuna. Es muy difícil para todos nosotros los tutores, digamos en última semana realimentar porque hay realmente un alto volumen de información. Entonces algunos de pronto se quedan sin que le hagamos pues esa realimentación también a sus aportes. Recalco también, digamos, que hay que hacer aportes individuales a cada uno de los ítems de la estructura del informe, ¿sí? Porque no es, digamos, valorado para un estudiante que solamente aporte solamente a un ítem y cuando hay otro estudiante
que hizo el aporte pues a todos los tópicos, digamos, que presenta el informe. Entonces, no solamente vamos a calificar el colaborativo, vamos a calificar también los aportes individuales que hicieron, digamos, de acuerdo a lo que señala la guía de actividades. Entonces, sí, eso tenerlo muy claro. Y digamos que pues mayor compromiso con la actividad y que nosotros pues estamos como tutores muy atentos pues a aclararles, pero siempre y cuando pues se dé en un momento digamos previo, no sobre la última semana. Entonces, desearles muchos éxitos en esta actividad y muchísimas gracias a todos. Gracias, profe Yasmín. Gracias, profe Jazmín. Realmente reiterar estas recomendaciones, como lo indicaba al inicio de la web. Se identificaron bastantes falencias en el desarrollo de la fase número 2, no por el desarrollo de la fase como tal de la temática, sino por falta de la lectura, de falta de seguir ese paso a paso en las guías, ¿sí? En las guías se diseñan de una forma clara y práctica para que el estudiante pueda seguir ese paso a paso. Se ofrecen estos espacios, ¿sí?, de acompañamiento sincrónico, asincrónico, donde ustedes pueden participar, así como, pues, como lo han hecho hasta el momento, exponer todas las dudas, todas las inquietudes que se tengan, pero a partir de el desarrollo de un ejercicio, el ejercicio de la temática de forma específica, ¿sí? Porque a nosotros como docentes se nos facilita ese acompañamiento desde decir, bueno, no entendí el desarrollo del paso a paso del análisis de sensibilidad en los diferentes escenarios, en esta variable, cuál es el porcentaje que debemos cambiar, pero porque el estudiante previamente ya ha realizado un análisis, una lectura, ¿sí? Entonces, a partir de ello, hay una inquietud o hay una dificultad de pronto que no ha sido aclarada o que el material bibliográfico en su momento no le brinda pues la respuesta como tal, ¿sí? Además de la web, nosotros tenemos el acompañamiento CIPAS, ¿sí? Cada docente, entonces, programamos en la fase anterior, en la fase número 2, cada docente nosotros realizamos un acompañamiento de 2 CIPAS. Entonces, para el desarrollo de esta fase, continuamos con la misma dinámica, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros en los foros vamos a publicar la invitación a los CIPAS, donde ya sea en horarios que sea acorde con el docente y los estudiantes para hacer ese acompañamiento. Entonces, por favor, como lo indicaba la profesora Jazmín, no dejemos para la última semana, los últimos 3 días, porque nos es un poco, nos es difícil, ¿sí?, realimentar toda esta, todos los aportes que realizan. Y pues no se trata de realizar un aporte por realizarlo, sino que ustedes estén comprometidos realmente en su formación integral. Evaluación de proyectos no solo es para el programa de administración de empresas, sino para todos los demás programas, 5 programas que estamos haciendo el acompañamiento, ¿sí? Entonces, por supuesto que se identifican que necesitan prerequisitos, pero de tal forma nosotros hacemos ese acompañamiento específico para quienes solicitan conceptualización, el acompañamiento de desarrollo de los ejercicios como tal. Recordemos que este curso tiene componente práctico, ¿sí?, que es el Excel, la plantilla Excel, y esta fase vamos a trabajarla específicamente con lo que es el análisis de sensibilidad, el análisis chequeo ambiental y el chequeo social.
¿sí? Entonces, para que nosotros pues tengamos claramente esta información en esta fase número 3. ¿Había alguna pregunta cuál era el plan estratégico, que si había un formato de plan estratégico para el desarrollo del análisis ambiental? No, todo se desarrolla en la plantilla Excel. Ahí están las dos listas de chequeo. Cuando se evalúa no al 100%, no se da el puntaje de 10 a las estrategias. En la parte de abajo está diseñado el formato para el diseño de la estrategia que se va a implementar. Entonces, para que por favor revisemos la plantilla. Si tienen alguna dificultad para descargarla, por favor nos envían un correo interno o se comunican con nosotros. Está el grupo de Teams, todos los días ha sido atendido, está siendo atendido por un docente, entonces por favor, también para que aprovechemos estos espacios. Bueno, creo que acá el profesor José Daniel nos acompaña y ya para estar finalizando, estas son las recomendaciones para tener en cuenta. Bueno, profesor José Daniel, no sé si hay algo para adicionar. Bueno, solamente recomendarles lo de los aportes, que los aportes son muy buenos. Yo tuve la fortuna de revisar unos trabajos de los cuales ya, digamos que les había dado retroalimentaciones durante los foros y realmente se vieron los cambios y presentaron unos muy buenos trabajos. Entonces, es eso, no dejarse de pronto coger el tiempo y esperar hasta lo último. Sé que muchos pues tienen sus trabajos, tienen sus inconvenientes y sus obligaciones, pero es bueno también sacarle un poquito del espacio a realizar cada una de esas actividades que tenemos como tal programadas, aprovechar los espacios como Teams para poder consultarnos. Nosotros estamos ahí y rara vez encontramos de pronto alguna inquietud o algún comentario de alguno de los estudiantes, la mensajería interna, todo. Entonces, pues de mi mano, pues siempre estoy ahí atento y con toda la voluntad posible de poderlos ayudar y orientar. Pues eso como tal es lo que tendría que decir o aportar. Gracias, profesor José Daniel. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, inquietud por parte de los estudiantes o damos por finalizada esta web. Bueno, la grabación, como les indicaba, se compartirá el día jueves o viernes en el momento en que me envíen el enlace. Se estará compartiendo en los foros. Muchas gracias a todos los estudiantes quienes participaron el día de hoy. Realmente pues es el compromiso, el tiempo que ustedes le dedican para su formación. A los docentes, al profesor José Daniel, al profesor Edison, al profesor John Jairo, muchas gracias por ese acompañamiento el día de hoy en el desarrollo de la web. A la profesora Jazmín, gracias por su compromiso, por su tiempo. Y estamos nosotros en todos los espacios, como les indicaba, sincrónico, asincrónico, en el acompañamiento del desarrollo de esta fase. No dejemos para la última semana, sino contamos con un tiempo amplio. Recordemos que ya en la última fase solo tenemos 2 semanas para desarrollarla. Entonces, esta fase número 3, ¿sí? Que tiene un puntaje de 175, aún nosotros podemos aprovechar al máximo, ¿sí? Entonces, estamos a tiempo y estamos compartiendo además material específico para que ustedes puedan desarrollar las actividades. Muchas gracias, desearles una feliz noche a todos
y hasta la próxima web que nos encontraremos, ya estará programada, les estaremos informando. Bueno, voy a detener la grabación.